Hay una epidemia que inunda nuestro planeta Tierra y esto es el pecado. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por un día más de vida que tú nos concedes. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de poder exponer tu palabra. Te bendigo, te glorifico y te doy las gracias por todas las cosas maravillosas que tú has hecho alrededor de nosotros. Sigue, Señor, tocando nuestras mentes, nuestros corazones, de tal manera que fluya, Señor, en gratitud a ti por lo maravilloso y bueno que tú eres. Ayúdanos a entender, Señor, que la solución al pecado simple y llanamente es abrir el corazón, arrepentirse y aceptar a Cristo Jesús como el Señor y Salvador o pedirle perdón. Te agradezco por todas las cosas maravillosas que haces en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo número 6 y leamos versículos 19 y 20. Dice 1 Corintios 6: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no son vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pecado es la transgresión voluntaria de la ley divina o de alguno de sus preceptos. El pecado es todo aquello que se aparta de lo recto y de lo justo. En otras palabras, viola alguna ley moral o una norma establecida. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, entramos a pertenecerle a Dios y de hecho a la familia que Él compone, que es la iglesia. Ya no le pertenecemos al diablo. Nuestros nombres están escritos en el libro del Cordero y ahora le pertenecemos a Dios. Lamentablemente, algunos cristianos tienen una relación muy liviana con Dios, pero hay que recordar que Dios no la toma esta relación de una manera ligera. También debemos tener presente que nuestros actos y nuestros deseos son puestos delante de Dios y le tenemos que dar algún día cuenta de ellos. Esta carta, 1 Corintios, fue que la iglesia le envió esta carta al apóstol Pablo, indicándole que había un pecado dentro de la iglesia. Había un joven que se estaba acostando con su madrastra, tenía relaciones íntimas con ella, y eso fue un escándalo y nadie sabía cómo solucionar el problema. Entonces el apóstol Pablo les escribió 1 Corintios y luego 2 Corintios, cuando supo que este hombre se había arrepentido. Lo importante es que nosotros entendamos claramente que le pertenecemos al Señor, que ya no debemos estar jugando con la gracia que Él nos ha dado, porque la palabra claramente nos dice que fuimos comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para no pecar. Cuando viene la tentación, la palabra dice que juntamente con la tentación, Dios nos da la salida. Podemos correr, podemos aislarnos, podemos hacer lo que sea para no caer en pecado. Pero tenemos que entender claramente lo que Dios nos dice en su palabra. Porque cuando nosotros pecamos, tiene que haber alguna consecuencia. No podemos nomás salir ilesos y ya estuvo. Pequé y qué, no. Nosotros debemos estar bien conscientes que estamos en contra de la ley de Dios y que estamos ofendiendo a nuestro Dios. Cada día que conocemos la palabra del Señor, es un compromiso que tomamos más en serio. Esa relación con Él, la cual se rompe cuando nosotros pecamos. Mire lo que dice la palabra del Señor en Isaías 59:2. Isaías 59:2 dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar,
ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han sido ahora, han hecho ocultar de vosotros el rostro, su rostro para no oír. Lo primero que el pecado hace es que se pierde esa comunión, ese compañerismo con Dios. Recuerde que nuestro Dios es santo y Él quiere que nosotros aprendamos a vivir de una manera correcta, como nos dice la palabra. No podemos romper esa comunión con el Señor porque cuando uno peca, hermanos, es algo terrible, algo tremendo que pasa en la persona. Recuerde que Dios es santo y Él no habita donde hay pecado. Qué pena, ¿no? Que dice que Dios oculta su rostro y ya no nos oye. Por más que estemos de rodillas 24 horas del día, por más que estemos gimiendo, llorando, no va a pasar nada si nosotros no le pedimos perdón al Señor. Si no establecemos de nuevo ese compañerismo que teníamos con Él. Pero hay mucha gente que peca y peca y peca y piensa que puede salir ileso de todo esto, pero no es así. Vivir fuera del Señor, hermano, es algo tremendo. Caminar en este mundo sin el compañerismo con Dios no vale la pena. Es algo terrible, algo tremendo estar solo, angustiado, desesperado, cuando hay solución al conflicto. Hermanos, no pierda el compañerismo con el Señor. Haga lo que tenga que hacer, usted salga ileso de la tentación. Huya, así como hizo José en Egipto cuando la mujer de Potifar le dijo, ven, acuéstate conmigo. Él salió corriendo, aunque le acusaron que él tuvo esas intenciones de dormir con esta señora, pero él fue a la cárcel por eso también, pero él se mantuvo recto delante del Señor y con el tiempo Dios lo premió. Hermanos, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese dominio propio para no pecar, para no fallarle al Señor. Podemos hacer lo que sea, hermano, para decir que no. Y de hecho, tenemos que aprender a decir no. Cuando venga la tentación, no. Por más fácil que sea, por más fácil que se entienda que, oh, no va a pasar nada. Sí va a pasar. Se pierde el compañerismo con el Señor. Y vivir sin Dios en esta tierra no vale la pena. Vivir sin Él. Solo de pensar esto es terrible. ¿Qué otra cosa nos puede pasar? Nos quita el gozo de la salvación. David escribió el Salmo 51, el versículo número 2 y el versículo 12 que dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando un cristiano peca, el gozo se le acaba. El gozo de ser salvo, gozo de ir a la iglesia, el gozo de testificar, el gozo de estar con los hermanos, el gozo de ver las almas que se salvan. Todo eso se acaba, todo eso termina. Hermano, vivir separado del Señor y vivir la vida sin gozo, sin alegría, no vale la pena vivirla. Si el ser humano fue diseñado también para tener momentos gratos, momentos de gozo, de alegría, ¿cómo se sentiría David? En este salmo él está pidiendo perdón por su pecado que él cometió cuando envió a matar al esposo de Betsabé. Y el profeta vino y le dijo, tú eres ese hombre que teniendo cantidad de ovejas escogiste una ovejita nomás de uno. Y él pensaba que nadie sabía esto.
Y David entendía claramente y le pidió perdón al Señor y le pide, lávame más y más de mi maldad. Muchas de las ocasiones nosotros tenemos que entender que le hemos fallado al Señor y que necesitamos urgentemente el perdón de Él. Volver a tener comunión con el Señor. Y nosotros también podemos decirle, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, vuélveme el gozo de la salvación. Porque qué lindo, hermano, que cuando uno entendió que el Señor le perdonó todos los pecados habidos y por haber, el Señor lo perdonó. Y uno se siente libre, con gozo, con alegría. Empezó una nueva vida con el Señor. No permita que ese gozo se acabe en su vida. Hay gente que va a la iglesia ya sin gozo, sin alegría. Parece que es el último día de su vida aquí en la tierra. Parece que toda su vida está llena de conflictos porque no tiene gozo, no tiene alegría. Cuando la palabra del Señor nos dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iré. Han perdido ese gozo y esa alegría de cantarle al Señor, de alabarle. Necesitan muchos instrumentos, necesitan muchas cantantes para motivarse a adorarle y alabarle al Señor. Cuando debe brotar del corazón de la persona gratitud a Dios por todo lo maravilloso que Él es, por todas las cosas grandes que Él ha hecho. No permita, querido hermano, querida hermana, que el gozo de la salvación se vaya de su vida. Pídale perdón al Señor y vuelve a establecer esa comunión con Dios. Y siéntese agradándole al Señor. Sienta el gozo de la salvación, sienta el gozo, la alegría de servirle al Señor, de poder llegar a la iglesia y saludar con un hermano, si es posible, desde luego, con un abrazo. Y estar con gozo y estar alegre y estar feliz. Qué pena, hermano, que cuando un cristiano peca, le repito, el gozo se le acaba. Y uno, cuando mira la cara de la gente, uno piensa que algo está pasando y les pregunta, ¿se siente bien? ¿No le pasa nada? Y quizás físicamente no les pasa nada, pero dentro de ellos sienten la necesidad urgente de hacer algo al respecto. Pero recuerde que el pecado es como una cadena que le envuelve a la persona y no le deja estar libre. Por eso el Señor Jesús dijo que Él vino a salvar a los pecadores para hacernos libres de la condenación. Cuando uno se siente libre, hermano, puede ir a un lado, puede ir al sur, al norte, al este, al oeste, puede ir donde quiera porque es libre. Pero hay gente que no le ha pedido perdón al Señor y siente que todo el mundo le persigue, siente que todo el mundo le critica y todo el mundo le señala. Pero necesitamos pedirle al Señor que vuelva ese gozo de la salvación, como cuando fue que le recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor Salvador. Nos sentíamos alegres, contentos, felices, y de hecho una carga tremenda se escapó de nosotros, cayó de nuestros hombros y vivimos para el Señor intensamente. Y hermano, como les digo, vivir la vida esta sin gozo, sin alegría, es tremendo. Recuerde cuántas oportunidades, cuántas veces tuvo usted el hecho de entender claramente que el gozo de la salvación es lo que nos impulsa a echarle ganas, a seguir adelante. El Señor pone en nuestros corazones cuando le recibimos por primera vez y le dijimos, Señor, perdona nuestros pecados. Y el Señor dijo, hecho está, se acabó todo esto, ya estamos en paz. Y vivir en paz con Dios vale la pena. Y cuando nosotros vivimos en paz con Dios, vivimos en paz con todas las personas. Recuerde que el pecado también puede traer disciplina a nuestras vidas. Porque dice la palabra de Dios en Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina
y azota a todo el que recibe por hijo. El ser disciplinado por la mano de Dios, él como un padre se siente forzado a disciplinarnos por causa de nuestra desobediencia y nuestro orgullo para confesar el pecado. ¿Qué lo dice la palabra? Que nosotros tenemos que dejar a un lado el pecado. Y hermano, como Job cayó en las manos del Señor, aunque él era justo, dice la palabra, no había otro como él. Y vino Satanás y le dijo, pruébale. Y el Señor le dio permiso para que le tocara su cuerpo. Y vino una llaga. Y no solo eso, sino también perdió a sus hijos, a sus hijas, sus bienes materiales. Y quedó así sin nada. Pero sin embargo, él jamás de los jamases pecó delante del Señor. Y pudo mantenerse así. Vinieron sus amigos supuestamente a llorar con él, pero en vez de estar aconsejándole o calmándole o dándole confort y ánimo, le criticaron, le juzgaron. Pero él se mantuvo ahí en la disciplina, aunque como le digo, él no fue simplemente probado. Y hermanos, nosotros en algunas ocasiones también vamos a ser probados. O quizás, hermano, hemos cometido algún pecado y estamos con bien escondido y no sacamos de ahí y viene la disciplina. Y qué pena, hermano, que la disciplina puede ser a base de una enfermedad o a base de perder todo lo económico o quizás un mal y tras ese mal otro mal. Y uno le tiene que decir al Señor, Señor, perdóname, papito del cielo, quita de mí todo pecado. Cada día nosotros tenemos que, hermanos, juntarnos delante del Señor, abrir nuestros corazones y pedirle perdón todos los días. Y qué bueno va a ser un día que digamos, Señor, te agradezco porque este día no pequé. Y le podemos adorar, alabar y agradecerle también eso. Pero dice la palabra del Señor que no hay uno que no peque. Mientras estemos en esta tierra, estamos expuestos. Pero ahí está bien el conocimiento del Señor, ahí viene el Espíritu Santo que nos enseña, que nos instruye y que nos da también la fuerza y la fortaleza para seguir confiando en Dios, en las promesas, y Él nos ayuda. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y ahí seguimos confiando en Dios. Recuerde que Dios nos da la respuesta a la disciplina. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Recuerde que el pecado es la causa para que Dios quite también cosas valiosas de nuestras vidas. Puede quitar, hermano. En 2 Samuel 12:14b dice, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Eso le estaba contando de la historia de David. David miró a Betsabé y le mandó a llamar al palacio. Tuvieron intimidad y se fueron, cada cual por su lado. Y David dijo, no hay ningún problema. Aquí pasó esto, nadie se enteró, no pasó absolutamente nada. Tuve relaciones íntimas con Betsabé y se acabó. Pero con el tiempo, ella le mandó a decir que estaba embarazada. Y entonces, ¿y ahora cómo hago? Dijo él. ¿Qué hago si ella está casada y está Urías, que es su esposo, está en batalla? Entonces él ideó y dijo, le voy a llamar a Urías que venga al palacio. Y cuando él llegó le dijo, aquí en palacio, come esta comida, come la comida, bebe este vino, disfruta de todo esto, descansa de la batalla en que estás metido y disfruta de lo que tengas. Y luego que comas, luego que bebas, baja y está íntimamente con tu esposa. Y se fue a dormir.
Al otro día él se levantó y preguntó y dijo, ¿y qué pasó de mi siervo Urías? Dice, pues él se quedó a dormir aquí en palacio. Y no bajó donde su esposa, no bajó. Ah, no, dijo, entonces le voy a hacer un banquete, le voy a hacer algo mucho mejor y le voy a traer para que él caiga en los brazos de su esposa nuevamente. ¿Por qué? Él quería librarse del fruto de su pecado. Y al otro día preguntó, ¿y qué pasó de mi siervo Urías? Le dijeron, está conmigo, se quedó aquí. Entonces ideó él, dijo, no, lo que voy a hacer es escribir una carta. Y escribió una carta, digamos, al comandante del ejército. Y ahí en esa carta decía, ponle a Urías al frente de batalla, para que cuando el ataque arrecie, uno de los primeros que él se ha muerto él. Y así sucedió. Y el mensajero vino y el rey David le preguntó, ¿y cómo está mi siervo? Le dijo, lamentablemente murió. Oh, rasgó su vestido, hasta en eso se mostró tan hipócrita. Pero él no sabía, o sí sabía, que hay un Dios que no deja pasar por alto estas cosas tan tremendas. Y pasó un tiempo, le mandó a llamar a Betsabé. Ella entró a vivir en el palacio y parecería que todo estaba bien. Y como dicen los cuentos de hadas, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero a su momento vino el profeta de parte del Señor y le dijo esto. Había un hombre que tenía muchísimas ovejas. Y cuando le vinieron a visitar, en vez de matar una de sus ovejas, mató una oveja de uno que tenía una sola ovejita. Inmediatamente el rey dijo, oh, ese hombre es digno de muerte. Y le dijo, pues de ese hombre eres tú. Y les dio una sentencia. Primero le dice, Dios te ha puesto a un lado, ciertamente no vas a morir. Pero el fruto del pecado, eso va a morir. ¿Cómo él habrá sentido, hermanos, si ya estaba contento, emocionado? Betsabé en el palacio, estaban esperando un hijo. Estaba algo precioso que iba a pasar en sus vidas. Pero no contaron con el Señor. Y no contaron con el pecado que él cometió, que le iba a avanzar en su vida. Y llegó el momento que le dijo que vio que el muchacho cayó enfermo. Él empezó a orar, empezó a ayunar y le pedía a Dios que le salve. Pero el Señor ya había dictaminado sentencia. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y llegó el momento que se dio cuenta él que su hijo había muerto. Por el pecado de David, Dios le quitó a su hijo que le había nacido a Betsabé. Además, trajo otros juicios consigo. Esos juicios que le decía el Señor, no se apartará la violencia de tu casa, no se apartará el pecado de tu casa. Hermano, qué tremenda esta historia. David lo tenía todo, pero por causa del pecado no pudo disfrutar de lo que Dios le había dado. Una persona que es salva y rehúsa arrepentirse, inclusive después de ser disciplinado, perderá todo lo que ha logrado. Porque, hermano, no está con la bendición del Señor. Por eso me encanta leer la palabra de Dios, la Biblia. Ese es el manual más hermoso que nosotros tenemos. Es el libro de historia más lindo y más precioso. Dios no nos oculta nada. Aquí en la palabra del Señor, ahí encontramos sucesos, violencia, muchas cosas que parecerían malas, pero todas estas nos dan un ejemplo a seguir, nos ponen a nosotros también como una luz amarilla que pronto está para pasar a la roja, de advertencia para no caer en pecado, para no fallarle al Señor. Tenemos que pedirle a Dios cada día que no pequemos,
Pedirle al Señor cada día que el Señor nos dé la fuerza y la fortaleza y que salgamos en victoria. Hermano, y muchas de las ocasiones posiblemente puede ser también que la muerte viene antes. La gente por causa del pecado muere antes de tiempo, muere prematuramente. Y leyendo en 1 Corintios 5:5 dice, hablando de este muchacho que se acostaba con la madrastra, el apóstol Pablo escribe y le dice, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La iglesia debe quitar a la persona inmoral de la comunión con los demás y devolverla a la esfera de Satanás, quedando expuesta a la influencia destructiva del pecado. Hermano, no permita que la paciencia del Señor se acabe y se agote. Tenemos la solución. Podemos pedirle a Dios que nos perdone y seguir confiando en Él, seguir pidiéndole clemencia y perdón a Él. Si la persona está determinada a no regresar a Dios, no hace caso a la disciplina, puede morir también antes de tiempo. Hermano, mucha gente, porque no deja el alcohol, mueren con cáncer al hígado. Mucha gente que no deja las drogas mueren antes de tiempo, ya sea por un accidente o porque tomaron más dosis de la cuenta, en fin, muchas cosas. El pecado, hermano, cada día nosotros no nos damos cuenta, pero avanza, avanza, avanza por todo lado. Y qué lástima que nosotros ni siquiera nos damos cuenta que posiblemente nosotros también estamos infectados. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y que le pidamos perdón. Y quizás usted dirá, pero es que yo no he pecado, pero la palabra del Señor es bien clara que dice, si tú sabes hacer lo que debes hacer y no lo haces, ya es pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es pedirle que Dios nos perdone para volver a tener esa relación, esa comunión con Él, para vivir de una manera correcta, hermano, para que Dios, en vez de castigarnos, nos bendiga. En vez de disciplinarnos, nos lleve de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. De hecho, querido hermano, para eso nosotros fuimos diseñados. Una vez que recibimos a Cristo Jesús, Dios nos da la victoria siempre. Hay momentos, querido hermano, que uno le dice, Señor, ¿por qué me están sucediendo todas estas cosas? Tenemos que aprender a reflexionar y pedirle que Dios nos ayude y que el Espíritu Santo venga y nos escudriñe totalmente nuestro ser para darnos cuenta si en algo le hemos fallado. Y decirle, Señor, pues, por alguna razón estoy así. Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. De eso sí, tengo bien entendido y bien claro. Y cada día tenemos que agradecer al Señor por todo, hermanos. No permita usted que la vida abundante que Dios nos ha dejado, que Dios nos dará, se acabe y se termine. Al contrario, vivamos intensamente hasta cuando Él venga o hasta cuando llegue ese momento que vamos nosotros a salir de este mundo. Pero es importante que le pidamos perdón al Señor. Es importante que nosotros volvamos a tener esa comunión con Dios. Y qué lindo, hermano, que hablando de este hombre que estaba en pecado ahí en Corinto, en la segunda carta, Pablo nos habla y nos da claramente que este hombre se arrepintió y vino gran gozo a la iglesia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para dejar a un lado el pecado? Pues simplemente arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y apartarnos del pecado. Esa es la solución. Escriba usted en un papelito, hermanos. Hermana, escriba en un papelito. Póngale ahí Primera de Juan 1:9. Y dice ahí la palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
La solución está ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer nuestro pecado, pedirle a Dios que nos perdone y establecer esa comunión con Él. Y poderle decir como David le dijo, vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y hermanos, ahí está la solución. La preciosa sangre de Cristo Jesús que nos lava, que nos limpia, que nos regenera y que vivimos enteramente con gozo y alegría delante de Él. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy las gracias por tu infinito amor y misericordia. Te doy las gracias porque en tu palabra encontramos esas cosas que traen edificación a nuestras vidas. Sigue, Señor, obrando en cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender claramente que tú quieres tener relación con nosotros, una relación de amistad, de compañerismo, porque, Señor, eso es lo que más anhelas y deseas. Nosotros somos tus hijos, somos tu pueblo, y te pedimos que tú nos perdones todo pecado, de toda maldad, que nos laves y nos limpies con tu preciosa sangre. Y siempre, Señor, te daremos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su Espíritu Santo se vaya con cada uno de nosotros. Amén.